Uno. Muy buenas tardes a todos los asistentes al sexto Simposio Internacional de Formación de Educadores, CIFORRED 2021, tercer Congreso Internacional de Redes Ciencias de Departamentos de Ciencias Básicas y sexto Encuentro de Ciencias Básicas. En la tarde de hoy tenemos la oportunidad de escuchar a la profesora Joana Camacho con su conferencia titulada hacia una formación del profesorado con justicia social, aprendizaje y desafíos después de la pandemia. La profesora Joana es licenciada en química y magíster en docencia de la química de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. En el 2010 se graduó como doctora en ciencias de educación en la Pontificia Universidad de Chile. Desde el año 2011 es académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile y fue presidenta de la Sociedad Chilena de Educación Científica durante el periodo de 2016 a 2017. Sus intereses de investigación se encuentran en el área de didáctica de las ciencias experimentales, especialmente en la formación del profesorado en relación ciencia-género en la educación científica y la enseñanza-aprendizaje de la química en el contexto escolar. Doctora Joana, un gusto saludarla y pues bueno, la dejamos con su charla. Muchísimas gracias. Bueno, Juan Carlos, muy buenas tardes, noches, acá desde Santiago de Chile. En primer lugar, agradecer la invitación y poder, digamos, compartir esta experiencia de investigación y también de formación docente. Espero que se pueda apreciar bien la pantalla. Cualquier cosa quedo atenta para que me indiquen. No sé si se ve la presentación. Ya casi Vale, está. Te aviso cuando se vea. muchas gracias. Voy a quitar mi cámara, tal vez agiliza un poco Vale, Juan el- Carlos, yo la estoy viendo, no sé si se ve. Ya al parecer me confirman por el chat que sí. Así que dejo de compartir o se ve la presentación. Ah, ok, perfecto. Vamos a intentarlo de nuevo. ¿Ahora se ve? Listo, bueno. Listo, ahora sí se ve. Perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, la presentación la voy a trabajar básicamente en 4 momentos. Uno primero, a comentar algunos antecedentes generales que dan cuenta, digamos, de este trabajo. Luego señalar algunos aspectos conceptuales y metodológicos que lo fundamentan. También señalar como algunos análisis en relación a la investigación que yo he desarrollado en el último tiempo y que me permite hacer algunas conclusiones y reflexiones en torno a la formación del profesorado. Y finalmente señalar algunas conclusiones, proyecciones o desafíos que yo estoy viendo que se podría, digamos, continuar trabajando. Para empezar, es súper importante considerar que, como yo voy a hablar de una investigación en relación a la formación del profesorado, particularmente de ciencias, también debo señalar que esta formación la considero desde un contexto situado, ¿no? Y en ese sentido, por lo tanto, yo voy a partir de mi experiencia como formadora de profesores y profesoras de biología y química o de ciencias naturales aquí en Santiago de Chile, ¿no? ¿Y por qué quiero decir eso? Porque efectivamente el contexto, especialmente en los últimos años, pues ha hecho que no solamente reflexionemos y tomemos decisiones acerca de la formación del profesorado, sino también que ha efervescido todo un movimiento social que de alguna u otra forma eh, exige cambios en esta formación. Y en ese sentido, entonces, debo señalar que si bien hace bastante tiempo se habían considerado dentro de los objetivos del desarrollo sustentable de la Agenda 2030, por ejemplo, el tema de la igualdad de género, la calidad de la educación, el fin de la pobreza, entre otros objetivos vinculados con los derechos humanos, pues es hasta hace no más de 4 años aproximadamente que estos temas ocupan la agenda pública y la agenda política en Chile. Y en ese sentido, entonces, evidentemente, ustedes han de recordar el Mayo Feminista que ocurrió en Santiago principalmente, pero luego a nivel nacional, en el año 2018, en donde particularmente el grupo de universitarias, perdón, salen a la calle en busca, digamos, de justicia
de evitar los femicidios que hasta el momento habían aumentado y también de alguna u otra forma exigir cambios no solamente en las normativas, sino también en las prácticas, porque sigue quedando evidencia que existen situaciones que están de alguna u otra forma manteniendo o conservando las brechas, ¿no? Y estas brechas, en principio, si con el movimiento feminista se hacen públicos y ocupan un lugar importante en la agenda en relación al género, también es importante señalarlo que hay una vinculación interseccional con otros factores que se visibilizan a través de estos movimientos sociales, como por ejemplo la desigualdad social en relación al nivel socioeconómico. Un poco más, años más adelante, incluso en este momento, el tema también, por ejemplo, de migración y otros temas también vinculados, ¿no?, con esa condición de derechos humanos. En ese sentido también es muy importante que si este es un hito muy visible a nivel público en el contexto nacional, también en el contexto internacional por el impacto que tuvo, es importante también reconocer que no era un tema nuevo, ¿no? Que es un tema que en ese momento ocupa la agenda pública, pero que es un tema que ya de por sí los estudios feministas, estudios sociales de la ciencia, estudios propios, por ejemplo, de la sociología también de la educación, habían evidenciado décadas atrás a través de teorías y propuestas, ¿no? También es importante señalar que en este contexto un poco tan convulsionado, pues efectivamente también entra a cuestionarse la educación, considerando que efectivamente la educación, en particular los establecimientos escolares y las universidades, son instituciones en donde se están reproduciendo estas desigualdades. Y si bien desde el año 2011 se había salido a la calle discutiendo o solicitando una educación gratuita, pública y de calidad, a la demanda entonces esta vez se le agrega que además sea una educación no sexista para que no se sigan reproduciendo estereotipos de género que de alguna u otra forma están vinculados con este contexto de violencia y de desigualdad que digamos que se clama en la calle, ¿no?, a través de los movimientos sociales. Luego, ¿qué es lo que nos ocurre? Pues efectivamente, como ustedes recordarán a través de las noticias, hay un movimiento social masivo en este estallido social que ocurre en el octubre del 2019, en donde la mayoría de la población sale a las calles y de alguna u otra forma deja en evidencia estas desigualdades que existen, ¿no?, sociales, económicas, desigualdades, por ejemplo, en relación con el acceso a la educación, en fin, una cantidad de factores que están involucrados y afectando la cotidianidad de las personas. Y entonces ocurre un movimiento también impulsado por las estudiantes. Esto no es menor porque en general los movimientos sociales han surgido en las instituciones escolares y también en las instituciones universitarias, ¿no? Cuando, por ejemplo, estudiantes secundarios salían a la calle y decían, en realidad no son 30 pesos en relación a la diferencia de la tarifa del metro, sino que eran 30 años de desigualdad. En ese sentido, entonces, es importante situarnos en este contexto muy dinámico, muy cambiante, que de alguna u otra forma nos interpela, especialmente a quienes formamos profesores y profesoras, también en el contexto que producto de todo esto, pues, hay un momento en donde se elige a través de un referendo nacional, en octubre del año 2020, la decisión de cambiar la Constitución, ¿no? Y es la Convención Constitucional en este momento está liderada por una mujer mapuche, Elisa Loncón. Profe Joana, ya, ¿Ahora me estás sin escuchan? audio. Ya, ahora Vale. sí. Bueno, continuando entonces con este contexto, entonces que como ya les mencionaba, hay un intenso movimiento, hay un intenso ambiente que emerge en cambios y dentro de estos cambios pues supone también mirar cómo desde las instituciones superiores, desde la formación de futuros profesores y profesoras, se puede contribuir a superar estas brechas, cómo estamos entendiendo la educación científica escolar, que principalmente a través del currículum nacional está orientado a la ciudadanía, cómo estamos entendiendo la ciudadanía y qué rol queremos de la ciudadanía, si es una ciudadanía activa que se manifiesta a través de las calles, que vota, etcétera. Y también obviamente supone repensar la formación del profesorado. En ese sentido, entonces un concepto que también no es nuevo, es un concepto que digamos
yo lo que hago acá es retomarlo, es en definitiva pensar una educación para la justicia social, ¿no? Entendiendo que si hay, o sea, que si es necesaria una justicia social es porque el contexto está demandando o está evidenciando que hay desigualdades. En ese sentido, entonces, a propósito también del centenario de Freire, que coincidió con este año, y les invito a leer un monográfico muy interesante de la revista brasilera de pesquisa en educación y ciencias, yo estuve revisando y me di cuenta que habían elementos muy importantes que se podrían retomar de esta pedagogía crítica y que de alguna u otra forma había una intersección con la que yo venía trabajando hace bastante tiempo desde los feminismos. En tanto, habían elementos importantes que se podían repensar, considerar para contribuir a esta situación que estamos viviendo, particularmente en Chile, al entender como algunas premisas que son básicas en el sentido que, por ejemplo, es reconocer que tanto las personas que aprenden como las que enseñamos somos sujetos de conocimiento, es decir, somos personas epistemológicamente activas que podemos contribuir, que podemos aprender, que podemos, digamos, de alguna u otra forma contribuir a resolver las situaciones de nuestra vida cotidiana. El segundo punto que, por ejemplo, caracteriza a la propuesta de Freire es que además es necesario también contemplar y considerar que el conocimiento, en este caso conocimiento científico, tiene una naturaleza incompleta, ¿no? O sea, que el conocimiento no está terminado, que no solamente pasar la materia y aprendérsela, o repetir ciertos algoritmos o conceptos o definiciones, sino que efectivamente supone también entender que el conocimiento es dinámico y que por lo tanto yo siempre podría aportar, ¿no? Y pensarlo desde diferentes puntos de vista. Freire también propone una cosa que a mí me parece súper interesante de considerar, es el tema de la problematización. Es decir, cómo vinculamos lo que tenemos que trabajar tanto en la formación del profesorado como en la educación científica, en el contexto escolar, con la resolución de problemas, ¿no? O lo que se trabaja en didáctica de las ciencias, como estas cuestiones sociocientíficas, es decir, temáticas actuales, contingentes, vinculadas con la vida real de las personas que aprenden y que enseñan, y que además de alguna u otra forma permiten que nuestros estudiantes, pero también la comunidad en general, tenga un posicionamiento frente a la situación, ¿no? Por ejemplo, tome decisiones sobre el aborto, tome decisiones sobre el uso de energías nucleares, tome decisiones, por ejemplo, sobre el tema, por ejemplo, bueno, acá en Chile, el derecho del agua, del consumo, bueno, en fin, de una cantidad de situaciones que están afectando su vida cotidiana. Y una cosa súper importante que a mí me ha hecho mucho sentido de la pedagogía de Freire, retomándola a propósito del centenario, es que finalmente somos estando. Es decir, requerimos que nuestros futuros profesores y profesoras sean capaces de ser y estar al mismo tiempo, no solamente ser esta persona que sabe mucho conocimiento y que lo transmite a través del aula, sino que también es esta persona que es capaz de estar y participar, empatizar con sus estudiantes y participar colectivamente hacia la transformación, digamos, también de la sociedad. Y en ese sentido hay algunas intersecciones con las teorías y los estudios desde los feminismos, lo pongo en plural porque hay diferentes corrientes, pueden haber algunas con las que uno esté más o menos de acuerdo, pero en general los aspectos centrales tienen que ver con comprender la resignificación de la actividad científica, que no lo dicen los feminismos desde los años 30, sino que ya ahora se dice, por ejemplo, desde la naturaleza de la ciencia. Acá en el marco de este encuentro, por ejemplo, esta mañana estuvo presente Agustina Duris Bravo, que ha trabajado fuertemente en relación al concepto de naturaleza de la ciencia y su vínculo en la educación científica. Además de eso, tenemos este tema súper importante de cómo comprendemos nosotros los espacios de educación y de formación como espacios que reproducen la desigualdad y que no solamente se trata de garantizar la participación de las personas, sino también la generación de espacios para transformar, digamos, sus comunidades, ¿no? Y finalmente la premisa de los feminismos que tiene que ver con lo personal es político. Y esto para mí ha tomado mucho significado porque yo lo que me he encontrado en esta década que llevo acá casi trabajando en Chile en la formación de profesorado, es que todavía no entendemos al profesor o a la profesora como un docente que tiene un rol y una función política. O sea, no solamente enseña química, biología, sino que también de alguna u otra forma está generando espacios de desigualdad, de reproducción de estereotipos, de creencias sobre lo que las personas pueden ser capaces o no ser capaces de hacer. Por ejemplo, cuando hay frases como decir, bueno, en realidad es que la cabeza no les da para más, este estudiante le va bien si se esfuerza un poquito, bueno, etcétera.
Entonces, como también en este escenario reconocemos nuestra actuación política cuando estamos en un aula de clases y que ese espacio es un espacio de inclusión o de exclusión social. En ese sentido, entonces, algunos ejes transversales que yo he venido pensando es efectivamente asumir que la educación es un acto político y por lo tanto también el ejercicio, digamos, docente, que cuando yo entro en la sala de clase no me despejo de mi ser y empiezo a enseñar química y la ley periódica y enseño a trabajar las reacciones químicas y la electroquímica, sino que efectivamente en la toma de decisiones que yo hago, cuando doy los ejemplos, cuando explico, cuando de alguna u otra forma interactúo con mis estudiantes, pues obviamente tiene que ver mucho con la forma en cómo yo me he formado, con las experiencias que tengo y también con los propósitos que yo concibo de la propia educación. En ese sentido también, bueno, ya lo he hablado, el aula como un espacio de justicia social, eso para mí ha sido muy importante y ya más adelante les voy a contar algunos ejemplos mucho más concretos. Hay una cosa súper importante que habla Paulo Freire, que se habla ahora en relación a qué estamos entendiendo por ciencia y cómo, por ejemplo, a través de los currículos nacionales se habla de una ciencia para todos, de forma democrática, como que toda la alfabetización científica, pero que todavía no está muy claro cómo estamos entendiendo el concepto de alfabetización científica, si se trata solamente de saber algunos conceptos preliminares, ¿sí? Para sobrevivir, para subsistir. Si somos capaces solamente de alfabetizarnos implica, por ejemplo, interpretar gráficos, ser capaces de entender una noticia, ser capaz, por ejemplo, de discernir si la noticia es una noticia falsa o es una noticia que efectivamente tiene evidencias y sustento, por ejemplo, a propósito de todo lo que ha ocurrido en relación a los movimientos antivacunas en este contexto de pandemia, o si realmente lo que queremos es una alfabetización en donde la ciudadanía se empodere, sea capaz de aportar con el conocimiento científico a transformar su comunidad, no solamente a salir a la calle de pedir ciertas demandas sociales, sino que sea capaz también de generar propuestas que transformen por lo menos su entorno local. En ese sentido, entonces también hay un tema muy importante de la autonomía, que no es menor, porque acá, por ejemplo, en Chile, la autonomía es un tema que recién se está incorporando a los currículos, por ejemplo, para los estudiantes de los 2 últimos años de escolaridad media, en donde aparece una nueva asignatura que se llama Ciencias para la Ciudadanía, y en donde efectivamente se sugiere que sea el estudiante quien tome decisiones. Sin embargo, tuvo antes 9 años de escolaridad, acá son 12 años, en donde jamás se le pidió una opinión. Y luego entran también a los estudiantes a la universidad, por ejemplo, a formarse como profesores, y es muy difícil que sean capaces de elaborar argumentos, que sean capaces de posicionarse, que incluso sean capaces de opinar con respecto a, digamos, su propia práctica o a su propia formación. Esto nos ocurre de forma muy, digamos, constante, sobre todo en los procesos de acreditación, ¿no? Cuando les decimos, bueno, vamos a evaluar el programa, vamos a evaluar la carrera, cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades. Entonces, hay un cierto temor, por ejemplo, de establecer una conversación mucho más horizontal y conversar no solamente sobre lo bien que está, sino también sobre lo que se necesita. Y en ese sentido, bueno, pues entonces vuelve y surge como un núcleo, digamos, central dentro de toda esa discusión, la justicia social. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿de qué está hablando cuando habla justicia social? Hay muchas definiciones, en general hay elementos que a mí me parecen importantes según lo que señala la UNICEF y la UNESCO, que en realidad lo que hace alusión es que haya una igualdad de oportunidades en los derechos humanos. O sea, es decir, que se garanticen derechos humanos básicos como la educación, la salud, por ejemplo, la vivienda, ¿sí? Y en ese sentido, pues esta justicia social se basa en la equidad y es imprescindible para que cada persona pueda desarrollar su máximo potencial y para una sociedad en paz. ¿Qué es lo que ocurre con el profesorado que yo trabajo? En servicio, en formación continua, en desarrollo, en formación inicial, que se entiende que hay justicia, hay equidad, porque todas las personas cohabitan en el mismo espacio, pero no se cuestionan las oportunidades que yo como docente, que en la institución le está otorgando a mis estudiantes, por ejemplo, para que desarrollen al máximo sus capacidades. Entonces acá hay una ambigüedad conceptual que es muy importante siempre tener en cuenta. En ese sentido, algo que digamos yo he criticado un poco la didáctica de las ciencias es que se ha enfocado mucho en los contenidos, ¿no? En enseñar mejor, no sé, las raíces cuadradas, los logaritmos,
las leyes de los movimientos, etcétera, y poco se ha centrado en tratar de vincular esa educación científica con las personas, con los sujetos que aprenden y con los que enseñan. Es decir, estamos en un momento social muy importante donde las personas están saliendo a la calle a pedir equidad, equidad social, garantía de unos derechos mínimos. Y por el contrario, lo que está ocurriendo en las salas es que estamos repitiendo conceptos, ¿sí? Métodos que no estoy diciendo que no sean importantes, considero que sí es muy importante, pero que finalmente no están vinculados con un propósito cotidiano, con, ¿sí? La clásica pregunta, ¿esto para qué me sirve? Entonces, en ese sentido, se ha avanzado, por ejemplo, se ha considerado a través incluso del Ministerio de Ciencia, que la ciencia efectivamente es una actividad humana vinculada con el contexto social y político, porque lo estamos viendo, por ejemplo, en ese momento en Chile estamos como en un momento de cambio presidencial, hay elecciones ahora en diciembre, han habido fervientes, digamos, debates entre los candidatos, y el tema de la ciencia es un tema muy importante, porque vimos que Chile tuvo un desarrollo significativo para el proceso de vacunación, sin embargo no contaba con instituciones que pudieran elaborar vacunas. Se ha visto también, por ejemplo, que la cantidad de recursos que se le otorga a la ciencia todavía no alcanza lo esperado. Entonces, hay un tema súper importante que si se entiende que la ciencia es importante y tiene un vínculo para el contexto social y político, pues bueno, entonces, ¿cómo, digamos, la institucionalidad está trabajando esta dimensión? También se ha entendido que la educación científica, y eso ha sido explícito a través del currículum y demás documentos, digamos, oficiales, está orientada a la formación ciudadana y esta aporta la inclusión y la equidad social. Eso lo vienen diciendo desde el año 2005 varios autores a propósito, digamos, de la educación científica, no solamente en Chile, sino a nivel, digamos, mundial, ¿no? Sin embargo, son pocas las evidencias que uno encuentra, principalmente a través de la investigación, sobre cómo se puede vincular ese aporte a la inclusión y la equidad social, ¿no? Efectivamente, que la ciencia y la tecnología hacen parte de la cultura y que la educación científica está orientada al desarrollo de habilidades, actitudes que le permitan comprender, participar y transformar la vida cotidiana, ¿no? Aspectos que todavía es muy difícil verlo en la práctica del profesorado porque lamentablemente se sigue reduciendo a esta enseñanza tradicional, androcéntrica, que está vinculada solamente con un tipo de práctica, ¿no? Que además por lo demás es como más normalizadora, en tanto son conceptos que se repiten y son actitudes y acciones que se generan en el aula que no están precisamente aportando como a esta educación ciudadana que de alguna u otra forma se señala, por ejemplo, a través del currículo. En ese sentido, para ir un poquito más rápido, entonces algunos aportes que se pueden contribuir y para que digamos, sepamos que las feministas no son solamente las feminazis, las que hablan solamente de las mujeres, sino que efectivamente es una tradición de investigación de muchos años, que son estudios que vienen de los estudios sociales de la ciencia, de estudios de género, de los estudios de la educación y la pedagogía, ¿sí? Hay muchas cosas importantes que reconocerle a los feminismos, porque los feminismos no solamente quieren como poner un lugar especial para las mujeres, sino que reconocen que hay desigualdad, ¿sí? Que hay unos oprimidos, si quieren en palabras de Freire, y que históricamente esos oprimidos han sido las mujeres, no queriendo decir que son las únicas personas, ¿no? Efectivamente, como ya les mencionaba, se ha visto además de que acá es un tema interseccional, ¿no? Porque es distinto ser mujer, migrante, mamá, de nivel socioeconómico bajo, con baja nivel de escolaridad, ya a tener otro tipo de características. Y entonces, en ese sentido, los estudios de los feminismos permite comprender cómo y por qué se forman y perpetúan estas desigualdades y cómo lograr cambios a través de la reflexión de la práctica del conocimiento, ¿no? Y en ese sentido para mí ha sido muy importante porque esta reflexión ha hecho que de alguna u otra forma yo haya pensado de otra manera la formación del profesor. Y bueno, ahí hay algunas autoras, si a alguien le interesa, digamos, entrar a indagar mucho más, son aportes que pueden ser interesantes, también discutibles, y que, digamos, se pueden profundizar. Un tema que no es menor es que esto no es un tema solamente de algunas personas o de algunas áreas, es un tema que ha sido transversal en tanto la propia institucionalidad de la ciencia se ha cuestionado y se ha dado cuenta de la necesidad de formar una población científica diversa. Porque ¿qué es lo que ocurre? Que las personas que se dedican a la actividad científica
tienen características muy homogéneas. Y los problemas que están surgiendo en la vida real son transdisciplinares, requieren metodologías distintas, ¿sí? Los trabajos y las profesiones que seguramente van a empezar a emerger no van a ser de la misma naturaleza teórico-práctica, de estar en el laboratorio todo el día, ¿no? Sino que requieren, digamos, una multiplicidad de características que ayuda a contribuir a la construcción de ese conocimiento científico y tecnológico y por lo tanto también el desarrollo del país. Y en ese sentido ha sido muy importante la propia reflexión que se han hecho desde la institucionalidad científica y cómo estos temas de alguna u otra forma también penetran esa práctica, ¿no? De decir, bueno, efectivamente, ¿de qué estamos hablando, no? ¿Es de darle a todas las mismas oportunidades o es de reconocer que las personas son distintas y por lo tanto requieren distintas oportunidades? En ese sentido, entonces, yo tuve la oportunidad en el año 2018 de trabajar en el análisis de la primera encuesta nacional de la ciencia y tecnología que realizó en su momento CONICYT, y nos dimos cuenta que en general la población chilena, este estudio se hace en distintos países, incluido Colombia, se hace para población general, es personas mayores de 15 años. En el caso de Chile se hizo una muestra a lo largo del país y encontramos con gran preocupación que efectivamente la apropiación de la ciencia y la tecnología tiene diferencias significativas según el sexo. Las mujeres se sienten, cuestionan más la educación que han tenido por ser, digamos, ellas quienes ingresan después al sistema escolar, a la universidad, por participar principalmente en carreras feminizadas, como por ejemplo las pedagogías. Y también veíamos que en general los hombres tenían mayor apropiación de los conceptos tanto de ciencia como tecnología, ¿no? Se sienten más empoderados, así no necesariamente supieran, pero se sienten más empoderados, por ejemplo, para participar, para cuestionar, para criticar, para tomar una decisión, para consumir un producto, etc. Entonces, esto que deja ver que efectivamente es necesario para esta apropiación de la ciencia y tecnología en la población intervenir no solamente con campañas difusivas, sino también con las prácticas educativas. Y en ese sentido, además, la pandemia pues obviamente nos pone sobre la mesa, de alguna u otra forma nos arrincona y nos evidencia, pues que siguen manteniéndose desigualdades. Ya lo mencionaban en la conferencia anterior, ¿no? Un problema de conectividad que fue masivo, ¿sí? Fue muy transversal y fue evidente darnos cuenta, por ejemplo, que habían estudiantes que se conectaban con el celular a las clases porque no podían acceder, digamos, a un computador. También de esa forma darse cuenta cómo principalmente las mujeres vuelven y retornan a estos roles de cuidado y que efectivamente, digamos, a pesar de que ha habido avance en las políticas públicas, de que ha habido modificaciones en el currículo, pues parece ser que esto no ha logrado cambiar la cultura, ¿no? Y las prácticas cotidianas, no solamente las pedagógicas. Aumentan los femicidios y finalmente pues también disminuye la producción de las mujeres científicas, ¿no? Entonces, esto deja aún más evidencia la pandemia, o sea, si antes no le creíamos ni al movimiento feminista, ni al estallido social, la pandemia sí que nos muestra con datos que evidentemente estábamos atravesando una situación de desigualdad social, ¿no? De manera transversal. Particularmente en lo que tiene que ver con el rol del profesorado, que yo lo que he trabajado en este tiempo, bueno, ya lo había mencionado, soy profesora que forma profesores, soy profesora egresada de la Universidad Pedagógica Nacional. Me he preocupado mucho y me ha interesado investigar sobre las creencias que tiene el profesorado en torno, digamos, a estas relaciones de desigualdad que ocurren en la sala de clases. También me preocupé por investigar qué era lo que nosotros conocíamos acerca de la producción científica de las mujeres. Y finalmente ahora estoy muy abocada a indagar sobre cómo son estas interacciones pedagógicas en la sala de clase de colegios, que por lo demás son colegios también que en este escenario tan dinámico que estamos viviendo en Chile, han tomado la decisión de transitar de establecimientos monogénéricos a establecimientos mixtos. En este sentido, lo que a grosso modo yo he encontrado es que efectivamente existen políticas educativas acá en Chile, más o menos desde los años 70, pueden tener ambigüedades, pueden tener vacíos, pero lo que ocurre es que en general esas políticas se quedan solamente ahí, es decir, no bajan a la institución.
hay un vacío en la formación del profesorado. Seguimos formando profesores bajo contenidos, no hacia el desarrollo de habilidades de pensamiento científico y mucho menos hacia la reflexión de su práctica pedagógica en este, digamos, contexto convulsionado, voy a decirlo así. Y además existen soluciones como, por ejemplo, aumentar la matrícula de estudiantes en las carreras de ingeniería, cambiar de monogenérico a mixto los establecimientos escolares, hacer campañas de difusión para que se conozcan más las mujeres científicas, que desde mi punto de vista son soluciones un tanto ingenuas porque enmascaran la justicia social. Es decir, pareciera ser que con poner mujeres se soluciona la situación. Y efectivamente, lo que muestran los antecedentes internacionales, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Estados Unidos, es que la situación es mucho más compleja y no se resuelve solamente desde una perspectiva macro, sino que requiere cambios más profundos en el currículo, en la formación del profesorado, en el acompañamiento docente, en la elaboración de materiales, etcétera, en dimensiones que son más del orden simbólico, en tanto están vinculadas con la interacción pedagógica que ocurre en el aula. En ese sentido, bueno, ya lo mencionaba, lo que ha ocurrido es que, o en general, cuando se habla de estas situaciones, se habla en 3 dimensiones, y lo que hemos encontrado es que a partir del mayo feminista, esto se volvió un discurso público, pero un discurso público superficial, general, que carece de una reflexión conceptual mucho más profundo y que también carece de evidencias importantes desde la investigación, desde propuestas, porque nos seguimos quedando como en los diagnósticos de cuántas mujeres ingresan, cuál no sé qué, etcétera, etcétera, haciendo noticia cuando ingresa, no sé, cuando la primera persona que ingresa a la carrera de ingeniería es una chica, bueno, en fin. En ese sentido, también nos ocurre que hay vacíos conceptuales, por ejemplo, nos pasa que las instituciones hablan indistintamente de inclusiva y no sexista, o de mixta y coeducativa. En Colombia no se usa mucho la palabra coeducativa como en España, pero coeducativo tiene que ver más con una perspectiva que incluye, digamos, los aportes de los feminismos, en tanto reconoce que los hombres y las mujeres no son grupos homogéneos, sino que existe una gran diversidad y que hay que trabajar con esa diversidad. Acá se entiende más bien como mixto, ¿no? Que es un establecimiento o una institución en donde coexisten personas de distintos sexos o géneros, pero en donde evidentemente no hay ninguna mediación ni pedagógica, ni didáctica, ni curricular, ni de gestión, sino que basta con poner un baño para hombres, un baño para mujeres y ya está. Y como me dijo el director de un colegio, ya no tenemos que traer mujeres al colegio para los bailes de las fiestas patrias. Y bueno, y ya lo mencionaba, esto también hay establecimientos que decretan, por ejemplo, a través de sus proyectos educativos institucionales, que son establecimientos plurigenéricos, mixtos, coeducativos, pero falta una reflexión mucho más profunda a nivel conceptual. Y lo que hemos encontrado es que lamentablemente esta decisión la han tomado los establecimientos más por un incremento de la matrícula o por decisiones que tienen que ver más con la infraestructura, ¿sí? Con el ingreso, por ejemplo, que con otras cuestiones. En este sentido, bueno, esto ya lo mencioné, es el proyecto que nosotros estamos desarrollando, digamos, en este momento. Estamos indagando los establecimientos que han transitado, los estamos acompañando, estamos viendo qué es lo que pasa con el profesorado, cuáles son los desafíos que tiene. Y bueno, en realidad ha sido un poco lamentable porque los resultados lo que nos están dejando en evidencia es que hay cero reflexión pedagógica, didáctica. O sea, es suficiente con que las personas estén en el mismo espacio y con eso pareciera ser que construimos o avanzamos hacia la justicia social. Y bueno, algo que también ha ocurrido es que se ha enmascarado la participación de las mujeres como el elemento clave para resolver esta desigualdad social. Entonces han emergido una cantidad de campañas, movimientos, institucionalidades, etcétera, en donde lo que nos muestran son mujeres, 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 cuando realmente el tema es mucho más profundo, porque como yo lo mencionaba en una conferencia anterior, acá la analogía no es que hay una balanza de 2 brazos, en donde efectivamente históricamente, digamos, el lado de las mujeres ha estado más abajo. No se trata solamente de equilibrarla, porque lo que ocurre es que en el contexto actual no tenemos una balanza de 2 brazos, sino que el contexto es mucho más complejo, porque no tenemos solamente hombres y mujeres. La desigualdad es transversal. O sea, también tenemos estudiantes hombres que le están pasando muy mal en las salas de clase.
En ese sentido, un modelo que hemos venido trabajando en conjunto con una colega, Edith Herrera, aquí en la Universidad de Chile, tiene que ver con este modelo que, bueno, en inglés se conoce como las 3C, porque de alguna u otra forma articula la coeducación, los diálogos cogenerativos y un concepto de ciudadanía para reflexionar sobre la praxis. Es decir, que nosotros estamos trabajando una dimensión didáctica, práctica, pero con estos tres elementos. Es decir, primero, proponemos que nuestros futuros profesores elaboren secuencias de enseñanza y aprendizaje pensando en un rol de ciudadanía crítica, ¿ya? Y en ese sentido, para nosotros fue un tremendo desafío durante la pandemia, porque fue atrevernos a pensar, por ejemplo, en la elaboración de actividades, planificaciones, secuencias, diseños, como le quieran llamar, para personas que no tenían conectividad, que tenían que ir al colegio a recibir las guías impresas o que el profesor se las tenía que llevar, y para personas que efectivamente tenían conectividad alta, no tenían todas las adecuaciones. También pensamos que era necesario reconocer e identificar algunos aprendizajes nucleares, trabajarlo en ellos y bueno, y diseñar distintas rutas que, como ya se me está acabando el tiempo, después podemos identificarlas. Otro elemento importante que nos dimos cuenta que era muy interesante era reconocernos como sujetos que aprendemos y enseñamos, y para esto recurrimos a la narrativa. Es decir, pensar cómo nos hemos configurado, de qué somos conscientes, qué es lo que queremos lograr, cuál es el espacio que habitamos como profesoras y profesoras dentro de esta comunidad, y aprender a escuchar y a escucharse y escribir sobre lo que nos está ocurriendo, dándonos cuenta que efectivamente también hay una emocionalidad que nos moviliza en nuestras prácticas. En ese sentido, bueno, acá hay algunos productos, escribimos algunos relatos, hemos hecho conversatorios también con la comunidad. La pandemia nos permitió conectarnos más con la comunidad, así fuera vía remota. Y finalmente, ya para terminar en estos 3 minutos que me quedan, creo que es pertinente repensar la formación del profesorado en 3 temas actuales. Primero, una resignificación epistemológica, es decir, repensar que estamos entendiendo por actividad científica y desenmarañar esta tradición patriarcal, como de que acá todos somos iguales, no pasa nada, todos tenemos la misma oportunidad, porque eso realmente lo que está ocurriendo es que es falso. En segundo, tiene que ver con una perspectiva mucho más institucional, es decir, cómo nos hacemos cargo de esto desde nuestra propia práctica en el aula, nuestros departamentos, nuestras universidades, nuestros establecimientos escolares, el Ministerio de Educación, por ejemplo, acá en Chile, cuál es la decisión que toma con respecto al lenguaje inclusivo, porque el profesorado como que está esperando que el ministerio le diga qué tiene que hacer o no hacer. Y un tema que para mí no es menor y que yo sigo desarrollando es el tema de la didáctica de la ciencia, es decir, cómo entendemos la educación científica que asume este objetivo social prioritario y pensamos entonces la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias para la inclusión y para la equidad social. Eso. Muchas gracias y espero haber respondido al tiempo y dar paso a las preguntas, que es lo más interesante. Muchas gracias, doctora Joana. Bueno, tenemos una pregunta por la transmisión de YouTube de Jesús Andrés Díaz Rosado. Él nos pregunta, ¿cómo la justicia social es entendida como participación a través de una justicia curricular? ¿Y los movimientos sociales son la imposición de una dictadura? Wow. La segunda creo que no la voy a responder porque no soy muy experta en esa área, pero puedo compartir por lo menos reflexiones. Lo primero que yo considero es que efectivamente la justicia social es un tema complejo en tanto reconoce distintas dimensiones o factores. Como yo ya lo mencionaba, creo que acá en Chile, porque voy a aludir a Chile, no voy a comparar tampoco con Colombia, como me ha ocurrido en otras charlas, acá en Chile las políticas públicas definen algunos conceptos que permiten avanzar. Por ejemplo, acá hay una ley de inclusión, hay una ley de formación docente, existen estándares para la formación inicial del profesorado que incluyen un enfoque de derechos humanos y de género. Entonces creo que hay un escenario que hace posible avanzar hacia la justicia social. Sin embargo, requiere aspectos, como yo mencionaba, más a nivel simbólico. Es decir, cómo las institucionalidades o las instituciones se apoderan de esas leyes
y las gestionan dentro de su propia comunidad, porque eso es lo que nos ocurre, ¿vale? Entonces, creo que sí es importante que haya una justicia social en el currículum y ojo, porque también acá, digamos, se ha cuestionado, Chile es un país largo y diverso. Sin embargo, esa diversidad no es reconocida a través del currículum. ¿Sí? Acá hay ejemplos. Bueno, acá podemos dar el ejemplo de las estaciones. ¿Sí? Es muy distinto geográficamente hablando el norte de Chile que el sur de Chile. Sin embargo, los ejemplos y las situaciones que se dan son las mismas. ¿Qué es lo que ocurre? Que el ministerio ofrece unas bases curriculares sobre las cuales el profesorado puede generar instancias de desarrollo, cuestiones sociocientíficos, aprendizajes basados en proyectos, resolución de problemas, etcétera. Sin embargo, lo que ocurre es que el profesorado no sabe qué hacer ni tampoco cómo hacer. Ya puede tener la mejor voluntad. Hemos entrevistado a profesoras, por ejemplo, feministas, y cuando observamos sus prácticas, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay una distancia entre la persona que sale a la calle a pedir garantía de ciertos derechos humanos básicos y la persona que está en el aula con sus estudiantes tratando de garantizar los mismos derechos básicos. Entonces, hay un tema ahí muy importante que no está resuelto y que yo creo que es importante, por lo menos acá en Chile, existe autonomía universitaria, si bien hay unos estándares. Entonces, que las instituciones y los formadores de docentes, pues nos hagamos cargo de eso y empecemos por lo menos a cambiar nuestras propias prácticas. Yo creo que ese es un punto inicial. Y con respecto a la segunda pregunta, Juan Carlos, si me la recuerdas, por favor, no la alcancé a anotar. Claro que sí. La segunda pregunta es si los movimientos sociales son la imposición de una dictadura. Vale, claro, no lo sé, pero lo que sí creo que es importante es que, bueno, la dictadura ya ha pasado tiempo, hay vestigios de la dictadura, por algo se está cambiando la constitución. Creo que es muy importante de que hay nuevas generaciones que dicen que ya no tienen miedo y salen a la calle diciendo efectivamente que son como hijos de la democracia. O sea, recordemos que hubo una dictadura, hubo una generación que nació, se creó en la democracia y finalmente quienes están saliendo a la calle son estudiantes universitarios que son como esta última generación. No sé si finalmente son vestigios de la dictadura, pero sí creo que efectivamente Chile es muy complejo, existen escenarios muy diversos. Les invito, por ejemplo, a conocer los candidatos presidenciales que tenemos en este momento para ver cómo es de complejo el escenario y cómo también es de difícil, ¿no? Porque uno diría, bueno, pero ¿cómo hay un candidato ultraderecha que no está a favor del aborto, que no quiere no sé qué, etcétera? Mientras hay unas marchas masivas enormes en la calle. Entonces hay una cantidad de contradicciones que yo creo que son interesantes de indagar, pero particularmente, digamos, no es mi campo. Creo que es un tema, lo podría hablar como ciudadana, pero no como investigadora. Ya. Bueno, sin duda, de todas maneras, todo lo que, todo lo que has tocado, los problemas que nos has hecho como conscientes, efectivamente, no solamente son problemas de Chile, creo que de gran parte de la región. Y pues sí nos pone a reflexionar un poco sobre la formación, por ejemplo, inicial docente. Porque como bien dices, bueno, Colombia es otro caso particular del asunto, pero pues vemos de todas maneras en la misma formación inicial de profesores algunos líos relacionados, por ejemplo, con estos temas. Se le resta importancia en algunas ocasiones porque no se considera eso, no se considera importante, sino lo importante es que sepa química, que sepa matemáticas, que sepa biología y no otros aspectos que pues digamos como profesores pues debemos también ser conscientes pues de tener en nuestra formación. Bueno, infortunadamente ya se nos acabó el tiempo. Teníamos acá, bueno, salieron algunas preguntas adicionales, pero pues ya no las podemos ver. Profesora Joana, muchísimas gracias por su participación, por su charla. Y pues bueno, no sé, Martica, si quieras decir algo.
Bueno, muchísimas gracias para todos. De verdad que gracias a Juan Carlos Ávila de la Universidad Sergio Arboleda, a la doctora Joana Camacho desde Chile, a una excelente colega, y pues obviamente con este cierre tan espectacular que hemos tenido en el primer día de la agenda de nuestro sexto Simposio Internacional de Formación de Formadores CIFORRED 2021, al tercer Congreso Internacional de Red de Departamentos de Ciencias Básicas y al sexto Encuentro de Ciencias Básicas. Invitamos a todos nuestros asistentes a que participen desde mañana a las 9:10 de la mañana a una agenda académica súper nutrida que tenemos desde ponentes y contextos internacionales y nacionales. Muchísimas gracias por su participación y nos vemos mañana. Feliz noche para todos. Muchas gracias, María. Hasta